Bienvenidos a la sesión del día. Voy a hacer una breve presentación de MSP para que nos conozcan. Somos un partner de SAP dedicados específicamente a soluciones y a problemáticas de supply chain en el mundo SAP. Trabajamos hace más de 12 años con distintos productos del área de supply chain de SAP. Y en este caso en particular, con la parte IBP, que ahora vamos a ver algunos casos de clientes. Y nuestro foco de trabajo está lo podemos resumir en estos 6 soluciones de SAP: Transportation Management para la gestión de transporte, Extended Warehouse Management para la gestión de depósitos, Yard Logistics para el manejo de patios y puertos y puntos de recepción de carga, Global Trade Services para lo que es comercio exterior, Global Track and Trace para el seguimiento de vehículos y viajes en general, e Integrated Business Planning, que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Respecto de Integrated Business Planning, estos son algunos casos de clientes con los que estamos trabajando en distintas problemáticas a resolver con lo que es planificación. Varios de ellos son de áreas de consumo masivo, incluso algunos son de alimentos y otros son de productos, incluso algunas farmacéuticas. Los que ven que tienen la banderita color violeta son clientes que han hablado públicamente de sus proyectos de IBP. En los 3 casos hemos trabajado nosotros. Y los que dicen POC son clientes con los que hemos hecho una prueba de concepto en estos últimos 3 meses. La solución de Integrated Business Planning consta de 5 grandes aplicaciones, las cuales voy a introducir brevemente para después entrar un poco más en detalle en cada una de ellas. La primera que quiero mencionar es Demand, IBP for Demand, que es una herramienta que está orientada específicamente a la gestión de estadística y automatizada de la estimación de flujos de venta. En esa herramienta vamos a poder correr modelos estadísticos, vamos a poder hacer ajustes a datos históricos automáticos, vamos a poder hacer consideraciones de promociones, de gestión de ciclo de vida de productos y demás. La siguiente solución que compone el portafolio de IBP es IBP for Inventory. Esta herramienta lo que permite es establecer niveles de inventario óptimos. Ya vamos a ver más adelante que mediante diferentes datos y con diferentes restricciones, el sistema va a calcular cuál es el nivel de inventario óptimo en cada punto y para cada producto de una red de distribución y fabricación. La siguiente herramienta es Response and Supply. En esta herramienta es donde vamos a generar dentro de IBP los planes de aprovisionamiento, y acá siempre aprovisionamiento entendido en el sentido amplio, es decir, no implica solo compras, implica distribución, implica producción. Por encima de todo esto tenemos Sales and Operations, que Sales and Operations, si se quiere, contiene un subconjunto de las funciones que tenemos disponibles en Demand y en Response and Supply, con la idea de atacar las típicas problemáticas de planificación SNOP. Y finalmente, lo que es Control Tower para el control y monitoreo de la cadena de aprovisionamiento, que también vamos a hablar un poquito más en detalle más adelante. IBP tiene una característica que la hace diferente, que es principalmente su modalidad de acceso y facilidad de adopción. Creo que eso está marcado porque dentro de la herramienta vamos a utilizar principalmente 2 formas de acceder. Una de esas formas es a través de página web, donde vamos a poder construir, entre otras cosas, tableros de control y tener indicadores de gestión de la cadena de aprovisionamiento disponibles. Casos como esto es un tablero de control de ejemplo, donde cada área de trabajo que trabaje con la herramienta, cada usuario puede definirse sus propios tableros, podrá definirse también sus propios analíticos y determinar para cada analítico cómo lo quiere ver, si lo quiere ver con heatmap, si lo quiere ver con un mapa geográfico, si lo quiere ver como barras, si lo quiere ver como una dona, y así con los diferentes formatos, indicadores, unidades de tiempo y filtros que cada usuario desee. Por otro lado, vamos a tener también la posibilidad de acceder, que esta, si se quiere, es la herramienta que principalmente van a usar los planificadores, que es Microsoft Excel. Directamente lo que ustedes van a encontrar en IBP es que los datos se consumen y se van a operar y modificar a través de este acceso vía Excel. Al Excel se le va a agregar una solapita como esta que se ve en pantalla, que dice IBP, y esa solapa es la que nos va a permitir interactuar con el sistema
y tomar información desde ese servidor de IBP y mostrarla dentro del Excel. Todo lo que se ve en pantalla también es de libre definición. Ustedes van a poder elegir formatos de gráfico, incluso si quieren ver gráficos, van a poder seleccionar la unidad temporal en la que quieren trabajar. Esto también es dinámico, van a poder ser unidades temporales flexibles, que al mismo tiempo puede estar viendo datos en semanas, en meses, en años, en trimestres, todo mezclado según mi necesidad. Voy a poder trabajar también con diferentes niveles de planificación, también de libre definición, producto, centro, depósito, centro de distribución, familia de productos, grupo de clientes, zona, región, mercado, etc. Y lo mismo voy a poder definir libremente qué tipos de indicadores voy a necesitar y voy a querer utilizar dentro de IBP. Cada indicador va a tener algún tipo de función para mi negocio que me mostrará desde los volúmenes de venta estadísticos generados, volúmenes de oportunidades, valorización del plan de venta, etc. Y después, en esta sección que vemos acá, es donde yo voy a poder tanto consultar como actualizar datos, con la posibilidad, por ejemplo, de definir alertas directamente en Excel, que una celda se me pinte de rojo, amarillo y verde, por ejemplo, según determinada condición. Eso como aspecto general a lo que es IBP. Ahora vamos a ir recorriendo cada uno de las diferentes funciones que tiene IBP para entrar un poco más en detalle de qué es lo que aporta cada uno de los módulos al paquete general de IBP. El primero que vamos a charlar es Control Tower, que como les anticipaba antes, es la herramienta sobre la cual vamos a hacer seguimiento y monitoreo de la cadena de aprovisionamiento. Esta herramienta va a aportar una función que es súper importante, que es las alertas en tiempo real. Esta herramienta nos va a permitir la detección en tiempo real de problemas dentro de la cadena de aprovisionamiento. Aspectos típicos como por ejemplo que, no sé, estamos a mitad de mes y que el plan de ventas ya se ha cumplido al 80%, por ejemplo, eso puede ser un problema o no. O la inversa, que estemos a mitad de mes y a lo mejor todavía el plan no se llegó a cubrir ni no sé, está dentro del 30% de la venta realizada, o lo mismo mirando desde el punto de vista del plan de fabricación, que nuestro stock proyectado está cayendo por debajo del stock previsto, etc. Son todas situaciones que el sistema podría alertarnos y avisarnos de esa situación problemática a través de una alerta. Y esas alertas, a su vez, poder disparar escenarios de colaboración, donde vamos a poder interactuar dentro de las áreas de la compañía a efectos de resolver un problema de la cadena de aprovisionamiento. ¿Cómo vamos a hacer esto? El sistema me va a generar alertas por tipificación, o sea, podemos tener alertas por áreas comerciales, alertas de producción, y así libremente la definición y agrupación que nosotros querramos. Y cada alerta la vamos a poder visualizar en un listado de alertas y mirar todo el detalle de cuál fue la situación problemática del sistema detectó. Entonces nos va a mostrar el sistema en ese momento, durante qué periodos y en qué momentos esa situación de anómala se está dando y nos va a mostrar los datos, en qué producto, en qué familia, en qué región, en qué grupo de clientes, para qué categoría de productos, etc. Y ante cada una de esas alertas, el otro aporte de Control Tower va a ser la posibilidad de generar casos. Típicamente en una compañía, cuando tenemos un problema a resolver, ¿qué es lo que suele ocurrir? Suele dispararse un mail a un grupo de interés para que participen en el análisis de la situación y empiecen a aportar ideas, hacemos alguna reunión, o en este momento de cuarentenas haremos una videoconferencia, se genera una carpeta compartida en algún directorio, en algún punto, en algún drive de red compartido o en la nube y demás, y empezamos a intercambiar información. Ahora, todo ese proceso, si bien es realmente es bueno que sea desestructurado, el problema que suele tener es que después es muy difícil poder recolectar en el pasado del tiempo qué es lo que hicimos ante una situación determinada. Ahí es donde viene ayuda esta capacidad que tiene Control Tower, que me permite a partir de una alerta generar un caso y en ese caso poder definir las personas responsables que van a participar del caso, me voy a poder definir deadlines y las diferentes tareas que tenemos que hacer. Vamos a poder definir diferentes tareas con su responsable y un deadline para cada uno, e ir recolectando información de forma un poco más estructurada de lo que hicimos para resolver el caso, hasta tanto la situación queda resuelta. Y eso nos queda información histórica de qué acciones tomamos para resolver determinado problema dentro de la cadena de aprovisionamiento. La otra herramienta que también mencionábamos antes
esta que tenía un resumen de las capacidades de las anteriores, que era Sales and Operations, es la herramienta que tiene SAP para dar soporte al proceso de Sales and Operation Planning en un modelo de planificación integral, donde vamos a poder integrar áreas de ventas, las áreas operativas de fabricación, el área financiera donde pueda ver sus resultados, áreas de planificación estratégica y demás. Todos planificando en conjunto en forma colaborativa. Para ello, SOP lo que va a aportar es la posibilidad de definir un flujo de trabajo, un conjunto de grandes etapas y tareas que uno debe definir para cada ciclo de planificación. Vale aclarar que puedo tener múltiples ciclos de planificación con múltiples juegos de etapas diferentes. Y para cada etapa vamos a poder definir las tareas que queremos que se generen, vamos a poder definir los participantes y responsables, y obviamente el sistema va a ir trazando y registrando el estado tanto de cada tarea en forma individual como de cada paso en particular. Y de esa manera, quien sea responsable por llevar adelante estos procesos de planificación puede ir viendo el grado de avance de cada una de las etapas y si cada uno de los participantes fue cumpliendo con las tareas que tenía encomendadas o no. Otra capacidad que si bien la mencionamos dentro de lo que es Sales and Operations es general de todo IBP, es la posibilidad de hacer escenarios de planificación y simulación. En estos casos, el sistema me va a permitir definir libremente un conjunto de escenarios y versiones, aspecto que yo después me va a permitir establecer distintos tipos de análisis what if, de ver qué pasa si la demanda sube, la demanda baja, si quito, por ejemplo, un turno de la fábrica, si agrego un centro de distribución, si agrego más cantidad de horas, si un proveedor me entrega tarde. Bueno, hacer todo tipo de análisis what if que me permitan evaluar situaciones y prepararme para una toma de decisión rápida. Y lo más interesante es que después yo voy a poder comparar lado a lado esas versiones. Por ejemplo, en esta imagen de pantalla, acá abajo hay dos versiones. Esta es una y esta es la otra. Y como ven, el sistema va mostrando set de datos en conjunto que pueden o no ser diferentes según los resultados de cada versión, para que yo pueda comparar y evaluar ambas situaciones lado a lado y poder tomar decisiones más fácilmente. Otra capacidad que también mencionamos dentro de lo que es Sales and Operations, pero que es común a todo IBP, como decíamos antes, es la posibilidad de generar tableros de control como este y distintos analíticos con diferentes formatos. Esto es una capacidad general de todo el sistema y de hecho es un aporte de valor muy importante para que el equipo de planificación y supply chain no solamente pueda mirar el detalle de los planes, sino también ver la información rápidamente en tableros de control e indicadores que le permitan también evaluar la situación de planificación más rápidamente. E incluso esta es una herramienta muy útil para lo que es niveles de gerentes, directores y demás, donde a lo mejor no les interesa el detalle total del plan, sino grandes valores agregados. Esta es la herramienta ideal para ellos para que participen dentro del uso de IBP. El siguiente módulo que vamos a encontrar dentro de lo que es IBP, otro de los que hablábamos antes, que es IBP for Demand. IBP for Demand, como les anticipaba, es una herramienta que se enfoca principalmente en la generación de pronósticos estadísticos de forma automatizada. El flujo de trabajo dentro de lo que es Demand Planning va a implicar una serie de pasos. Un paso que va a ser la segmentación, que es donde vamos a agrupar los productos o las categorías según el nivel con el que trabajemos en diferentes grados de importancia, donde vamos a poder hacer un análisis de serie de tiempo y evaluar qué tipo de comportamiento histórico tiene cada producto. Y con ello vamos a poder hacer un forecast estadístico. A partir de ese forecast estadístico vamos a poder también recibir input manual de los planificadores, donde vamos a poder hacer ajustes al plan estadístico, o directamente un plan paralelo de tipo consensuado, donde las áreas comerciales o las áreas de marketing van cargando su visión respecto de lo que va a ocurrir, y después eventualmente hacer comparaciones, evaluar cuáles son las diferencias y qué excepciones y deltas tenemos con los diferentes números, con la idea de generar finalmente un único plan consensuado que contenga la información proveniente de múltiples fuentes, tanto la carga manual y estimaciones manuales, que son las más tradicionales, como información estadística. Y lo mismo también el sistema me va a ayudar en poder calcular el grado de precisión que tenemos dentro de esos planes y saber qué tan buenos somos como organización en la generación de planes estadísticos. Entonces, en ese sentido, lo primero que vamos a tener
que como les decía antes es la segmentación. El sistema trabaja con un concepto que se llama segmentación ABC X y Z, X, Y, Z, que lo que permite hacer es definir hasta 9 categorías de productos según la lógica que sea para nosotros importante. Puede ser importancia relativa del producto versus su capacidad o su habilidad de ser forecasteado en forma automática, o cualquier dato, o cualquier dos indicadores que nosotros querramos elegir para hacer esa categoría. Esto se puede elegir y esto se puede elegir. Entonces, cada cliente, cada compañía puede elegir los dos indicadores que le permiten definir diferentes categorizaciones de producto. Entonces, luego para cada categoría vamos a poder definir diferentes estrategias de planificación, diferentes, por ejemplo, ciclos de planificación, etc. El otro aspecto importante que les mencionaba antes era la posibilidad de hacer análisis de serie de tiempo. ¿Esto a qué está apuntando? A la automatización. Es la base para poder empezar a generar forecasting estadístico automatizado, con la idea de que cuál es la visión a futuro, que en algún momento simplemente sea cuestión de apretar un botón y que el sistema ejecute todo solo, que haga el análisis, determine el mejor modelo estadístico automático, etc. Entonces, con este primer paso lo que se hace es determinar qué tipo de comportamiento histórico tenemos. Si es un modelo de tipo constante, si hay estacionalidad, si hay tendencia, si es un modelo esporádico, etc. Y con eso el sistema va a determinar los modelos estadísticos que debería aplicar. Algo que es importante también para cuando uno empieza a trabajar con modelos estadísticos es el data cleansing. Esto es que la historia tiene que estar de buena fuente, tiene que estar, llamémosla, ajustada o limpia. Por ende, no puedo tener valores faltantes, así como tampoco puedo tener valores de tipo outlier, así como también tengo que poder detectar los momentos en que hubo una promoción de un producto determinado. Entonces, este tipo de cosas el sistema las puede hacer de forma automática. Puede detectar valores faltantes, como vemos acá en las líneas en rojo. Típicamente estos valores faltantes se dan porque pasó algo disruptivo en la cadena de aprovisionamiento y posiblemente ese producto no se pudo vender en ese periodo por alguna razón externa al producto en sí mismo. Podría ser, por ejemplo, un stockout, podría ser que el centro de distribución estuvo cerrado, que hubo, no sé, algún tipo de problema que hizo que eso no pudiera comercializarse. Y lo mismo a la inversa, si tenemos una situación de outlier, donde tenemos un excedente de venta, es bastante probable que sea por una situación única e irrepetible que no queremos que el sistema la proyecte a futuro. Y lo que queremos es que el sistema nos corrija esa historia y nos pase una historia que sea un poquito más normal. Y por último, la posibilidad de identificar las promociones. Dado que la venta, entre comillas, a través de una promoción la logramos incrementar artificialmente y termina la promoción y vuelve a su flujo normal. Entonces nosotros queremos poder detectar qué cantidad de la venta de un producto fue producto de una promoción y qué cantidad sería la venta normal si no hubiese sido esa promoción. Y poder diferenciar ambas situaciones y en los casos que proyectemos una nueva promoción, que el sistema pueda tomar esa historia con esa promoción y si no proyectamos una nueva promoción, que tome la historia normal. Con todas estas condiciones que el sistema luego aplique el método estadístico de elección del cliente. Entonces, ahí podemos elegir modelos constantes, podemos elegir modelos de tendencia, estacionales, esporádicos, modelos con factores externos como son este y este, factores externos como puede ser, no sé, temperatura, acciones de la competencia, variaciones de precio, etc. E incluso modelos de pronóstico de cortísimo plazo para hacer ajustes a los modelos de distribución. Y el último paso en ese proceso de gestión de demanda, como decía antes, implica la posibilidad de calcular tanto el nivel de precisión que tenemos dentro de mi pronóstico estadístico, de mi plan de ventas en general, es decir, qué tan buenos somos, como las tendencias. Por lo general, los planes suelen tener tendencia o tendencia a sobreestimar o a subestimar. Este valor es muy importante, sobre todo para quienes hacen control del pronóstico, para saber qué grado de ajuste o qué tipo de ajuste deberían aplicar a un pronóstico generado. Si tengo que asumirlo como que está subestimado o sobreestimado según el comportamiento histórico que hemos tenido a lo largo de la vida y del uso de esta solución. Una vez que tenemos ese plan de ventas, la siguiente solución que nos interesa es IDP for Inventory. ¿Qué nos va a permitir hacer esta solución? Típicamente las cadenas de aprovisionamiento suelen ser de alta complejidad en muchos casos. Y de hecho, cuanto más compleja, más difícil establecer los niveles de inventario óptimos. Multiplicidad de puntos diferentes donde podríamos tener stock construido
en diferentes estadios de la red para diferentes productos. Y lo que termina pasando es que si analizamos cada punto en forma separada, como un silo, lo que terminamos obteniendo es una red que en su conjunto está gestionando más cantidad de stock y está inmovilizando más cantidad de stock que el que efectivamente le convendría tener. Este módulo dentro de IBP, ¿qué es lo que me va a ayudar a hacer? Me va a permitir, va a tomar distintos factores de la demanda, distintos factores del abastecimiento. Algunos de los más importantes son nivel de servicio objetivo, el pronóstico, cuál es la demanda, el error que tiene el pronóstico. O sea, por ejemplo, típicamente un pronóstico que tiene mucho error va a tender a incrementar, a forzar un incremento de los inventarios. Un pronóstico que tiene poco error va a tender a la baja. Y así va a tomar diferentes aspectos de la demanda, como también aspectos del abastecimiento, como pueden ser lead times, y lo mismo, qué cumplimiento tenemos de esos tiempos de entrega. ¿Realmente se cumplen o por lo general no se cumplen? Cuanto más imprecisos sean, más va a tender el stock a subir, cuanto más precisos, más va a tener a bajar. Y con todo eso, más todos estos parámetros que están adicionales, el sistema me va a determinar cuál es el nivel de inventario óptimo que yo tengo que tener en cada punto de la red para cada uno de los SKUs que yo esté almacenando. Eso va a implicar que la gran mayoría de los productos van a tender seguramente a la baja en sus stocks de seguridad, y algunos casos van a tender a subirse el stock de seguridad. Eso me va a permitir establecer cuál es el mix óptimo de inventario que yo tengo que construir en mi red de aprovisionamiento. Obviamente que el nivel de servicio objetivo tiene un fuerte impacto en esto. Por lo general, a medida que sube el nivel de servicio, también tienden a subir los inventarios. Pero muchas veces puede pasar que la principal razón de construcción de inventario no necesariamente está dada en el nivel de servicio al que estamos apuntando, sino a lo mejor a imprecisiones en la cadena de aprovisionamiento. Falta de cumplimiento de algún proveedor en los tiempos de entrega, falta de cumplimiento en la planta. Puede haber otros factores que juegan para que eso esté ocurriendo. ¿Cómo es que lo hace el sistema? Básicamente, en lugar de tomar un análisis capa a capa, donde yo voy construyendo stock en cada punto y donde cada punto se va cubriendo de las imprecisiones del punto anterior, construyendo stock en exceso, analiza el problema como un todo. Mira la cadena de aprovisionamiento como una masa de puntos de stock y trata de eliminar y ajustar todos aquellos lugares donde estamos teniendo coberturas en exceso y construyendo stock sin ninguna razón. Y con eso determina los niveles de stock objetivo a los que uno debería apuntar. Determinado el nivel de inventario y determinada esa demanda que decíamos antes, ¿qué nos queda? La generación del plan de abastecimiento. Entonces, en esa generación del plan de abastecimiento vamos a tomar todos los datos de los pasos anteriores y vamos a generar el plan de abastecimiento en el sentido amplio. Es decir, vamos a generar un plan tanto de producción, de distribución y de compras, barriendo con todo el proceso punta a punta, tanto en lo que pueden ser planes de corto plazo, planes de mediano y planes de largo plazo, con diferentes horizontes, pero el objetivo en todos los casos es compartido y es lo mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? El sistema va a entregar dos posibles caminos con pequeñas variaciones, algo que se llama modelo heurístico. El modelo heurístico permite hacer ejecuciones muy rápidas, típicamente a capacidad infinita, donde esto sería el comportamiento más similar a ejecutar un MRP. La diferencia es que acá sí podemos ver, una vez realizado ese plan de aprovisionamiento, vamos a poder ver el impacto que tiene en términos de consumo de capacidades en toda la red. Consumo de capacidad de almacenamiento, capacidad de producción, capacidad de transporte, etc. Y por otro lado, la posibilidad de hacer planes a capacidad finita mediante optimización de costos o maximización de beneficio. Con eso el sistema, utilizando un optimizador, va a poder hacer un plan a capacidad finita, es decir, un plan que es factible en términos de capacidad y restricciones de la red, pero que al mismo tiempo cumple con las políticas de inventario, cubre la demanda que teníamos prevista, construye los stocks que habíamos previsto, respeta que se opere a mínimo costo y respeta las restricciones que le hayamos dado en términos de capacidad. También existe un modelo de planificación a capacidad finita para el modelo heurístico. La diferencia entre ambos es que cuando planificamos a capacidad finita con el modelo heurístico lo hace en base a un esquema de priorización, no por costos. Entonces, esas son las herramientas que el sistema va a contar para poder hacer, como decíamos, este plan de aprovisionamiento de corto, mediano y largo plazo.
Y a su vez tiene para el corto plazo algunas cuestiones adicionales, como decíamos antes, la posibilidad de generar un plan de corto plazo, pero basado en priorizaciones, donde vamos a poder definir, por ejemplo, cuotas, vamos a poder establecer la confirmación de pedidos de venta, qué pedidos de venta le damos el stock que tenemos y a cuáles no. Y con eso vamos a poder, como decíamos recién, gestionar la escasez también. No solo vamos a poder generar un plan de aprovisionamiento, sino también vamos a poder generar un plan de cuotificación para aquellos negocios donde tenemos productos que la demanda suele exceder ampliamente la oferta de forma recurrente. Entonces vamos a poder cuotificar ese producto y poder cumplir a diferentes demandas y diferentes prioridades, a cada uno entregarle una porción del producto. Con esas cuotas vamos a poder hacer lo que se llama response planning, que es tomar los pedidos de venta de nuestro sistema RP y confirmarlos. Es decir, a este pedido le doy tanta cantidad, a este tanto, y a este otro pedido a lo mejor no le entrego nada. Y por último, lo que serían confirmaciones de corto plazo para lo que son planes de distribución. Entonces también, teniendo en cuenta restricciones de la red, alocaciones, prioridad de las demandas y demás, poder hacer una distribución de mis plantas en mis centros de distribución o de los centros de distribución a tiendas o según el modelo de trabajo que tengamos, poder hacer un plan que nuevamente distribuya esa escasez en el caso que hubiese. Y si no hay escasez, simplemente distribuye el producto tal como estaba previsto. Bien, hasta acá era lo que tenía para contarles. Y ahora me gustaría escuchar si tenemos algunas preguntas, Alejandra, a ver qué preguntas nos pasaron para contestar las dudas que tengan. Sí, espérame un momento. Ok, la primera pregunta. ¿Este módulo toma información histórica de ventas para realizar las proyecciones o demanda futura? Sí, correcto. Este IBP utilizando IBP for Demand o incluso utilizando IBP for SOP son las dos herramientas que van a tomar la información histórica y la pueden proyectar a futuro con modelos estadísticos. Las proyecciones se pueden realizar en distintos niveles o modelos según alguna estructura, es decir, a nivel operación o ciudad, a nivel segmentación de clientes, restaurantes, tiendas, ventas al paso, etcétera, por nivel zonal, centro, norte, sur, y pueden funcionar todos los modelos de proyecciones al mismo tiempo. Exacto. De hecho, el nivel al que se ejecutan las proyecciones es de libre definición. Cada cliente e incluso cada usuario puede elegir diferentes niveles al que corre la estimación. De hecho, puedo tener varios niveles en paralelo. Puedo hacer estimaciones a diferentes niveles y después compararlas entre sí. Y lo mismo puedo tener también diferentes modelos estadísticos que puedan correr todos juntos y después compararlos entre sí también. E incluso hay un caso que no lo mencioné, pero donde el sistema también puede elegir de forma automática el modelo del modelo estadístico, típicamente según una métrica de error estadístico, y elige aquel método que dé el menor error estadístico de forma automática. Otra pregunta, ¿a estas proyecciones que realiza el propio sistema se le puede introducir posibles promociones, lanzamientos de nuevos productos para que también tome en cuenta esta información al momento de realizar la demanda futura? Sí, correcto. Eso es factible, eso es parte del módulo que decíamos antes de IBP for Demand, donde esa es una de las capacidades que tiene, poder incluir información de promociones y poder incluir también el ciclo de vida de producto, tanto los productos que están siendo introducidos al mercado, como aquellos que ya están maduros, como aquellos que están en su etapa de discontinuación, y que todo eso afecte la proyección que el sistema genera de la demanda. Perfecto. Luego, ¿qué información toma como input para proyectar la demanda futura? Imagino que las ventas realizadas, pero si no tengo el módulo Sí. de ventas, ¿cómo alimentaría esta información? Bien, de hecho es la venta realizada. Si no tenemos el módulo de ventas, IBP puede trabajar, me imagino cuando decimos no tener el módulo de ventas, implica no tener el módulo de ventas de SAP. Ujú. Me imagino que la venta en algún lado está registrada, aunque no sea un sistema de SAP. Este sistema no necesita que como sistema RP tengamos SAP. Si tenemos SAP, algunas cositas son más fáciles. Si no tenemos SAP, también puede trabajar perfectamente. Con lo cual, este sistema podría tomar el historial de ventas del sistema que sea, en donde sea que esté. Perfecto. Si tenemos distintos centros de distribución y otros centros de producción, además de la demanda futura, ¿me mostraría proyecciones de distribución entre centros? Sí, correcto. Eso es parte de lo que haría Response and Supply, inclusive parcialmente con métodos limitados también eso en el módulo IBP for SNOP. Ambos generan ese plan de distribución y van desplegando
y proponiendo todos los movimientos internos que tengo que hacer con el objetivo final de satisfacer la demanda final del cliente. Ok. Como ya tengo la demanda futura, también se vincula con mi módulo de producción y de abastecimientos para generarme órdenes de fabricación y órdenes de abastecimientos de materias primas. Sí, correcto. De hecho, si se quiere, más allá del plan en sí mismo, el resultado que va a arrojar IBP es justamente, como decíamos antes, al ser el plan de aprovisionamiento general, va a permitir generar en el RP, ya sea este RP sea de SAP o no de SAP, va a permitir generar solicitudes de pedido de compra, solicitudes de pedido de traslado y órdenes previsionales para el mundo de fabricación. Perfecto. ¿Cómo se integra IBP con el módulo de producción? ¿Toma en cuenta las capacidades de planta? Correcto. Lo que hace IBP es lee varios datos del módulo de producción, ya sea de vuelta, sea SAP o no SAP, es lo mismo, necesita leer esos mismos datos. Puede leer, en el caso de que sea SAP, puede leer de forma automática las capacidades de los recursos que estén definidos en el módulo de producción de SAP, va a leer las versiones de fabricación que estén definidas dentro del módulo de SAP. La versión de fabricación en SAP es la mezcla de la hoja de ruta o la receta con los puestos de trabajo o los recursos, según si estamos usando el módulo de PP o el módulo de PPPI. Y con ese conjunto de información más los recursos genera un espejo de esa información dentro de IBP para que IBP pueda hacer su plan de producción. ¿Cuán aplicable es en momentos de tanta volatilidad como ahora? Te cuento. Ahí yo creo que es muy aplicable, sobre todo lo interesante que tiene en momentos de alta volatilidad es justamente la posibilidad de generar escenarios con gran rapidez. La realidad es que en momentos de alta volatilidad nadie sabe muy bien qué va a pasar. Lo que sabemos es que pueden ocurrir diferentes cuestiones. Puede ocurrir que pase, no sé, A, puede ocurrir que pase B, C, D o E. La diferencia con un momento de estabilidad es que posiblemente en el momento de estabilidad no sea tan necesaria la generación de diferentes modelos de simulación, probar un escenario, probar otro y demás. En un momento de alta volatilidad, justamente uno de los mayores valores es la posibilidad de generar estas simulaciones que me permitan evaluar cómo nos tendríamos que comportar ante diferentes situaciones que se puedan dar. Y eso nos va a preparar para poder reaccionar más rápidamente ante la situación que finalmente se dé, que puede ser una mezcla de las cuestiones que hayamos evaluado o simulado. Yo creo que ahí está el valor de este tipo de herramientas en momentos de alta volatilidad. Okay. La siguiente pregunta, ¿cuál es el tiempo mínimo de toma de información para una proyección con el menor error posible? Es decir, lo ideal es introducir info de un trimestre, un semestre o mínimamente debe ser de un año. La verdad es que depende del método estadístico seleccionado. El sistema puede hacer proyecciones a nivel diario incluso, o sea, sería el mayor nivel de granularidad de tiempo. Depende del método, hay diferentes restricciones. Por ejemplo, el método más detallado que es el que se usa típicamente en proyecciones diarias, que es Demand Sensing, requiere al menos un año de datos. Si nos vamos al otro extremo, por ejemplo, de un modelo de promedio simple, con tener las últimas 16 semanas, 2-3 meses, alcanza. Y entre medio de eso hay de todo tipo de restricciones. Si uno tuviese que tomar una media, la verdad es que al menos un año es suficiente. Después hay otras situaciones. Por ejemplo, si vamos a trabajar con modelos de proyección de tipo esporádico, y supongamos por un instante que queremos predecir la venta futura de la Navidad. Un año realmente no es suficiente, porque en un año se da una sola vez la venta de la Navidad. No tengo repetición de ese evento. Entonces, en ese modelo de trabajo, un año no me alcanza. Ahí posiblemente necesito al menos una muestra de 10 años. Por eso no hay una respuesta única. Uno podría tomar que al menos un año cubre la necesidad del 70-80% de los modelos estadísticos. Y la siguiente pregunta, ¿IBP reemplaza o complementa al MRP de SAP? Las dos cosas. Puede complementar como puede reemplazar. Esto depende del grado de uso que tenga el MRP en cada cliente, el grado de confianza que tengan en el MRP. Como les contaba antes, el modelo heurístico que tiene Response and Supply, su forma de ejecutar es muy parecida conceptualmente al MRP. La diferencia es que
en el mundo IBP es mucho más cómodo de utilizar que en el propio SAP, el MRP. El resultado final de planificación puede ser muy parecido, por no decir que va a ser el mismo, pero la realidad es que es diferente el grado de control, granularidad y facilidad de uso que puede tener en un mundo y el otro. Por eso digo, tanto puede reemplazar como puede complementar. Por ejemplo, un complemento puede ser que se use IBP for Demand para hacer estimaciones de venta, y después esas estimaciones de venta viajen al MRP para generar el plan de aprovisionamiento. Otro caso de uso puede ser que yo use Demand para determinar los volúmenes de venta, use Inventory para determinar niveles de inventario, y esa información la transfiera al MRP para su ejecución. Por ende, hay varias opciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, un cliente que usa una mezcla de ambos. Va a usar IBP, de hecho es el grupo Piero, que lo presentaba ahí más adelante. Usa IBP para toda la estimación de ventas y usa IBP para todo el plan de abastecimiento de insumos. El plan de fabricación va a salir directamente del MRP porque es una fabricación de tipo make to order, por ejemplo. Entonces, hay diferentes escenarios de uso. Por eso la realidad con el MRP pueden ser las dos cosas, tanto reemplazar como complementar. La siguiente pregunta, respecto a los objetivos de inventario, ¿se pueden configurar ciertas variables específicas? Por ejemplo, cobertura en salas, cobertura en centros de distribución, etcétera. Justamente la herramienta de determinación de niveles de inventario, lo que determina es la cobertura. No hace falta que yo se le informe si lo que estamos hablando es de IP for Inventory. Es la propia herramienta la que se va a encargar de determinar el nivel de cobertura que yo necesito para cada punto de la red. Ahora, si lo que estamos hablando es de Response and Supply para la generación del plan de aprovisionamiento, ahí sí yo puedo informarle directamente a mano y decirle que quiere una cobertura de, no sé, tantos días o tantas semanas en cada punto de la red para cada producto, que puede ser diferente en todos los casos, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en implementarse un caso promedio para una empresa mediana? Depende mucho, no depende tanto de la empresa como del tipo de proceso que se vaya a implementar. Nosotros tenemos, de hecho nosotros tenemos algo que se llama IBP Starter Edition, que es una implementación rápida de IBP para un caso de negocio en particular, y eso estamos hablando de 8 semanas de implementación, o sea, 2 meses. De ahí hacia arriba, dependiendo de la complejidad, la cantidad de módulos y qué es lo que se desea hacer con el sistema, pueden llegar a un máximo de 8, 9 o 10 meses como muchísimo. Bueno, genial. De mi lado, agradecerles por el tiempo dispensado, agradecerles por las preguntas. Siempre es bueno recibir muchas preguntas. Más que nada, gracias.